porque la sesión de hoy es una sesión que habitualmente se ve en toda sesión o en toda clase de diseño, proyectos, tesis u otra clase que puedan llevar, ¿no? En cualquier otra institución o en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Es la primera vez que ven clase de pregunta e investigación? ¿No? ¿Cuántos están en su sociedad de investigación acá en San Martín? Debe existir, ¿no? Porque los de la sociedad solo se dedican a hacer concursos y viajes. Igual era así en mis tiempos. Yo siempre rajaba de ellos cuando estaba en pregrado. Hay cosas que a veces digo y que son en sentido de un poco de broma, un poco de verdad. No lo tomen a pecho. La cosa es que pregunta e investigación nos va a seguir siempre. El problema es que a veces la abordamos de una cuestión bastante práctica, ¿no? ¿Cuál es esa cuestión? Voy a hacer una pregunta para mi tesis, ¿no? Mi tesis y luego me olvido de pregunta e investigación. En el enfoque de medicina basada en evidencia, en el enfoque que ustedes tienen que seguir, la pregunta e investigación los va a seguir o los va a perseguir durante toda su práctica profesional. Idealmente, para que se hagan una idea, ustedes van a hacerse preguntas de investigación de forma constante. Un favor, a sus compañeros coméntenles que si entren por el fondo y se acomoden. Que no interrumpan la parte de adelante, si no los voto. No. Entonces, pregunta de investigación hace una idea de que es una interrogante constante en sentido de que durante su práctica habitual siempre van a tenerla que resolver. Cuando vean un paciente día a día, cuando quieran, qué sé yo, en su práctica clínica habitual, luego hacer o escalar a un tema de investigación, van a tener una pregunta. La idea es que no solo la restrinjan a que yo haga preguntas para hacer artículos, ¿ok? No solo restrinjan el hecho de que yo haga una pregunta para hacer una tesis, yo hago una pregunta para redactar un artículo, yo hago una pregunta para cumplir con mi clase de maestría, me den el grado, no sepa nada más, pero ya soy magíster. Estoy ahí escalando en alguna posición. No lo vean de esa perspectiva. Piensen que siempre se hacen preguntas. Cuando ven un paciente que tiene una gripe, ustedes se preguntan constantemente en cada momento del proceso de razonamiento diagnóstico y razonamiento clínico qué etapa es la correcta a seguir en el siguiente paso. O sea, el tema de diagramas, flujos y demás que ustedes habitualmente ven se construye partiendo de interrogantes. ¿Ok? Nosotros le llamamos a ello en el proceso de toma de decisiones nodos de decisión. O sea, hay un concepto dentro de la toma de decisión habitual que no vamos a ver teoría de toma de decisiones, pero tiene que ver con cómo nosotros pensamos y tomamos una decisión. Existe un concepto habitual que lo propone un economista que es Keynehan, ¿okay? Que nos comenta que las decisiones el ser humano las toma en dos sistemas. Un sistema, digamos, sistema 1 y sistema 2. Un sistema que está guiado por heurísticos. ¿Alguien sabe qué es un heurístico? ¿No? Ya, para que ahí sorprendan a sus papás. Un heurístico es un procedimiento que está, por así decirlo, ya implantado en nuestro sistema de actuación. Yo veo una luz roja y automáticamente freno el carro. No es que tenga que pensar, es rojo, rojo significa tal cosa, tengo que mover mi pierna y presionar el pedal de freno. Yo automáticamente veo la hora tarde y ya me estoy cambiando y mecánicamente, bueno, automáticamente ya estoy afuera de mi casa y ni siquiera me di cuenta qué cosas hice. Es porque el cerebro funciona de esa forma, tiene atajos que nos permiten sobrevivir, ¿no? Son respuestas que nosotros mismos hemos aprendido en base a la experiencia y que automáticamente se presentan. Es un sistema habitual. Y un sistema 2, ¿no? Donde constantemente tenemos que estar cuestionándonos. Hay un ejercicio mental adicional donde tenemos que detenernos y tomar la mejor decisión.
Obviamente acá la idea no es complejizar la situación, pero en este sistema 2, donde nosotros hacemos flujos, donde nosotros pensamos, donde nos preguntamos qué cosa hacer adicionalmente, es donde yo quiero que traten de extrapolar esta clase. ¿Ya? No quiero que solo la vean en el sentido de una pregunta y demás, porque si quieren aprobar el curso, la clase es objetivo tal, tipo de diseño tal. Si quieren hacer algo mejor y superarnos a nosotros, la idea es que piensen un poco más allá. ¿Está bien? Y bueno, en eso, y se los dejo ya para su discusión, para lo que ustedes quieran conversar, se basa la construcción de lo que es sistemas de toma de decisiones. Bueno, son varios modelos realmente, es el modelo que a mí me apetece, es el modelo que habitualmente yo tomo de referencia con mi equipo, y en base a ello es que se puede construir todo lo que es un sistema de toma de decisiones en salud, ¿no? Imaginemos un médico que va a una consulta y, digamos, maneja una situación que ya conoce de forma automática. Imaginemos un urgenciólogo, ¿no? Que ve a un paciente que tiene tales características, inmediatamente ya piensa en intubar, por ejemplo, ¿no? Pero en el proceso de aprendizaje seguramente tenía que haber hecho toda una sistematización previa para decidir qué momentos y qué momentos no tomar esa decisión. Lo que condiciona también a una sistematización posterior de lo que es el error médico. El error médico como desde un concepto epistemológico tiene también una forma de cómo se puede abordar. El error médico no solamente es negligencia, no sé qué cosa más que les enseñan en bioética, sino que detrás del error médico existe toda una conceptualización de qué es lo que produce nuestra arquitectura bueno, en el sentido de neurociencia, qué arquitectura se conlleva a que una persona se equivoque. En el sentido de medicina es bastante severo, ¿no? Obviamente porque condiciona posiblemente la muerte de un individuo. Entonces, nosotros constantemente nos preguntamos cosas, ¿ok? Nos preguntamos por qué tengo que hacer curso de investigación, nos preguntamos por qué tengo que despertarme temprano para venir a una sesión de este tipo. A los que viven más lejos que otras personas están preguntándose qué cosas van a organizar mejor el día siguiente para poder venir temprano. Los que viven más cerca están pensando si van a hacer jogging o van a hacer yoga antes de venir a la sesión, por ejemplo. Pero nuestra vida está llena de constantes preguntas. Y en el sentido de investigación, desde un enfoque bastante particular, tenemos que enfocar que una pregunta de investigación es básicamente una interrogante clara y precisa que orienta un estudio científico. Hasta ahí, ¿cuáles son los mensajes puntuales? Si yo quiero responder una pregunta que veo en la naturaleza, un fenómeno o una problemática, yo tengo que tener o tengo que saber claramente o tengo que expresar claramente cuál es la forma, cuál es la interrogante que yo busco responder. Siempre se conceptualiza que la pregunta de investigación es la parte más importante de toda actividad de investigación. La pregunta de investigación no es la primera etapa de un proceso de investigación. ¿Cuál sería la primera etapa de un proceso de investigación? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo te llamas? Esto. Sería encontrar un contexto problemático el cual queremos investigar y por el cual vamos a hacer la investigación. Perfecto. La primera parte de todo proceso de investigación es tener algo que investigar, ¿no? Encontrar un problema. ¿Okay? Ustedes constantemente, ¿qué es lo habitual que esperamos de un estudiante de medicina, ¿no? Que tenga la suficiente capacidad para identificar problemas y no solo esté memorizándose libros, sacando 20 y le dando vergüenza cuando lo vemos en un hospital. La idea es que ustedes tengan la capacidad de poder identificar problemas. Entonces, identificar un problema es complicado. O sea, que ustedes estén en un lugar donde habitualmente hay muchos problemas y tengan la capacidad de identificarlos, es complicado porque a veces no vamos con esa orientación, no estamos despertándonos día a día queriendo identificar problemas en todas las cosas que vemos, ¿no? Para poder luego tratar de resolverlas, ¿no?
hay personas que quizás tengan más habilidad para ello, ¿no? Habitualmente, ¿qué hacemos nosotros? Abordamos un área de interés y empezamos a ver qué cosa podemos resolver de ello, tomando de referencia la experiencia personal, tomando de referencia lo que expertos me puedan comentar, tomando de referencia lo que pueda leer que es priorizable en un contexto, y vamos viendo los problemas que queremos responder. Acá la cosa medular es que uno, cuando aborda o identifica un problema, tiene que saber exactamente, o tiene que tratar de enfocar exactamente cómo resolver o cómo empezar a resolver ese problema. Y ahí viene el concepto clave de pregunta de investigación, donde la manera en la cual tú puedas expresarme o expresar clara y precisamente la interrogante que tú extraes de esa problemática es la parte más importante de toda actividad de investigación. En la parte médica o biomédica, de toda investigación clínica. Y la pregunta, como construcción, tiene una estructura, tiene una forma de ser discutida y tiene una forma de ser criticada. ¿Ok? Entonces, es el punto de partida de toda investigación. Luego de lo que les he comentado, esto de acá siempre lo mencionamos en toda actividad de metodología y demás. Por eso es que todos sus asesores, o todas personas que ustedes paguen, imagínense, están ahí queriendo hacer la tesis, no me ayuda el asesor de la universidad, voy a pagar afuera, pienso que está 1.000 soles, le dicen, no, 8.000 soles para hacer una asesoría de 2 meses. Y vas a tu asesoría de 2 meses y el mes y medio inicial es tu pregunta de investigación. Están ahí con preguntas. Pucha, ¿por qué no presté atención a las clases de diseño? Hubiera ahorrado 8.000 soles para el inicial de mi SUV, ¿no? Pero estoy ahí pensando en que ¿por qué me inciden tanto en la pregunta? ¿Por qué en la pregunta? ¿Por qué en la pregunta? Porque realmente cuando ya vas conociendo más de este sentido, vas dándote cuenta que si es que una pregunta está mal construida, refleja que la persona realmente no comprende que a raíz de la pregunta de investigación se construyen todas las demás etapas de un, por ejemplo, proyecto, o de un, por ejemplo, o de la actividad de investigación en sí. A veces vemos a los chicos, no sé si esto es un tip o es algo que es lógico, los chicos comienzan y van a alguna clase de investigación. Yo también critico a los docentes, ¿no? Y los docentes le dicen al alumno, tu título, ¿cuál es tu título? El título de tu proyecto, ¿no? Pues tu proyecto no tiene título, ¿no? Y están ahí que critican un título. Ustedes veo docentes que están ahí criticando un título, y a veces es ilógico, porque realmente el título es una de las cosas que colocamos al final, ¿no? Al menos los que publicamos, ¿no? Hay docentes en universidades que enseñan investigación y ni siquiera han publicado un artículo en los últimos 5 años. Y la idea es que la pregunta de investigación guía luego tu objetivo, y luego finalmente, dependiendo cuál es el enfoque del título que quieras darle, el título, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante que guía la pregunta de investigación? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Cómo? ¿Hipótesis? ¿Otra respuesta? ¿Nadie? ¿Por qué están en ese curso? ¿Cómo se llama el curso? ¿Qué guía la pregunta de investigación? El diseño de investigación de un trabajo. ¿Ok? Dependiendo de la pregunta que yo quiera que yo quiera construir, voy a guiar luego el diseño. Acá hay una discusión entre cuál es un problema y una pregunta. Obviamente recordemos que todo parte de un problema, solo es para recalcar. Y la pregunta siempre tiene una relación directa con el problema. ¿Ok? Por eso cuando ustedes construyen, por ejemplo, una pregunta de investigación, a veces vemos, ¿no?, la pregunta de investigación en un proyecto y leemos la introducción, el alumno pues tiene que tener la capacidad, por ejemplo, de circunscribir adecuadamente cuáles son los tópicos, los mensajes clave que puedan justificar llevar esa pregunta. Por ejemplo, si estoy viendo, mi problema es el aumento de obesidad en adolescentes, ¿no? Y yo quiero llegar de ese problema, quiero construir algo de ese problema que ya he identificado y quiero llegar a una pregunta de investigación.
¿Qué mensajes te voy a dar para justificar, por ejemplo, que es un tema importante? Cuando estoy redactando, por ejemplo. Primero te voy a hablar qué es la obesidad, luego de qué más te voy a hablar. Si te estoy diciendo que representa un riesgo creciente, no sé, ¿de qué? De la parte epidemiológica, ¿no? Te voy a hablar de qué tan prevalente ha sido, qué tan prevalente es, por qué la incidencia ha aumentado. Te voy a hablar de cuál es su carga de enfermedad, cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta a la persona, qué problemas puede traer un adolescente en el tema de su salud, qué es lo que se sabe, ¿no? Luego voy a hablarte de lo que se sabe adicionalmente en relación a experiencias en otros lados. Sí, las tasas son así en otros lados. ¿Qué es lo que no se sabe, no? No se sabe en el Perú que existen ciertos factores que se han identificado en otros lados. Identificar esos factores son importantes para poder propiciar actividades de control, de mejora, actividades preventivas en adolescentes. Por ende, el presente trabajo tiene como objetivo determinar los factores de riesgo más importantes que contribuyen, bla, 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 bla. Lo que les dan 5 minutos, vuelvo a repetir, o sea, lo hacen en 6 meses a veces los alumnos, y cuando van con un asesor equipo, siempre voy a criticar las asesorías externas a universidades. Los están estafando con respecto al tema de construir ese tipo de cosas. Así que la idea es que ustedes aborden adecuadamente cuáles son sus problemáticas, y obviamente hay una relación directa entre la problemática que quieren dilucidar con la pregunta que van a plantear. ¿Cuál es la parte más importante del proyecto que hay una pregunta de investigación? ¿La acabamos de decir? ¿Cuál? ¿El qué? El diseño. Entonces, si por ejemplo Mateo nos contó la semana pasada, ya llegaste tarde, perdiste tu punto de la semana pasada, nos dice que él quiere dilucidar, él quiere descubrir, que quiere determinar si una droga es mejor que otra. Ya estoy pensando, como él me decía la semana pasada, en un ensayo clínico aleatorizado. Estoy pensando ya que ese es el diseño que va a responder esa pregunta. Si yo estoy pensando en que esta es una enfermedad muy desafiante para mi servicio, yo ya soy reumatólogo y veo un nuevo caso de, qué sé yo, de enfermedad de estigma, y estoy viendo que este caso es muy dificultoso, nos ha traído problemáticas en el sentido del diagnóstico, el tratamiento, etc. Y yo quiero presentar ese caso, yo quiero caracterizarlo mejor, yo quiero describirlo mejor. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo? ¿Un ensayo clínico aleatorizado? ¿Qué voy a hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo? ¿Qué dice? Nada, no se miren al costado, díganlo. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo? Sería un reporte de caso. Un reporte de caso, una serie de casos, un estudio descriptivo. ¿Ven que metodología es fácil? O sea, y no es aburrido, ¿no? Entonces, yo tengo que estar constantemente sabiendo qué problema quiero descubrir, ¿no? Qué problema quiero responder, qué problema quiero abordar, porque si no, luego el alumno me viene y me plantea, sí, doctor, yo quiero describir todas qué cosas le hace mal al estudiante de medicina o qué afecta su estrés durante un curso de metodología, y para eso voy a hacer, doctor, un experimento, ¿no? Y es como que tú dices, ok, es posible, pero como que parece que no la tienes clara. Y ahí los chicos luego se están estresando, no, que el asesor no me ayuda, que yo no me ayudo, que nadie me ayuda, y estamos con problemas. Entonces tenemos que entender que la pregunta puede ordenarse por cuál es su fin en el proyecto, ¿no? En la actividad de investigación que quieres hacer. Pero también la pregunta, bajo este enfoque, tiene diferentes objetivos finales, ¿no? Recordemos que desde la pregunta uno identifica qué es lo que la persona va a hacer posteriormente para resolver la problemática. Y es en la pregunta donde la forma en la cual yo la redacto, la forma en la cual yo la presento, puede tener diferentes orientaciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo más importante desde un enfoque epidemiológico? Por ejemplo, ¿ustedes han llevado epidemiología? Están llevando. Entonces les han explicado en la primera clase, ¿no? ¿Por qué se creó la epidemiología? ¿Cuál es la definición de epidemiología? ¿Evaluar las qué? Las causas. O sea,
Epidemiología evalúa las causas para describir, controlar, mitigar los procesos de salud y enfermedad, a nivel individual, a nivel colectivo. ¿Ok? Entonces, existen preguntas que son causales, preguntas que buscan determinar una causa. Y están en su segunda clase de epidemiología. En la primera debieron haber visto que la causalidad es un concepto simple o es un concepto complejo. Complejo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, un evento, no necesariamente, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo Newton, ¿no? Le cayó la manzana, ¿no? A que él atribuyó el tema de la caída, pues tuvo que hacer, qué sé yo, luego tuvo que diseñarse o construir un proceso en el cual vaya a dilucidar ello. Por ejemplo, si yo veo una descripción de un caso, ¿no? Y en el caso veo, por ejemplo, que el chico le gustaba mucho comer hamburguesas en McDonald's y luego viene con sarpullido. Yo puedo asumir que el consumo excesivo de hamburguesas causa sarpullido. No, es ilógico, ¿no? Así encuentre que en ese grupo de personas haya una gran asociación o haya un efecto constante antes. Porque no es lógico, no es plausible, porque por así decirlo no cumple otros criterios de causalidad. Eso ya lo van a ver en epidemiología. Ojalá se los dejen claros. Y lo mismo se ve en un diseño. Por ejemplo, vamos a adelantarnos a algunas clases. Un estudio transversal. Un estudio transversal. Y algunos de ustedes habrán leído alguno de esos. ¿Es transversal por qué? ¿Por qué un diseño es transversal? Transversal. Porque en un solo momento se mide. En un solo momento se mide lo que tú quieres asociar. ¿Qué cosas son? Características, por ejemplo, y resultados. Imaginemos que yo quiero ver acá una encuesta y quiero ver cuáles son los factores que se asocian al no consumo de desayuno en estudiantes de metodología. Y ahorita les hago una encuesta. Y en este momento les consulto, me dicen vivo lejos, no sé, todos los fines de semana antes de la clase me voy a Randy y me gasto toda la plata de la semana. Y vengo sí y no tomo desayuno. ¿Por qué esa pregunta no puede responder un sentido de causalidad? Porque es en un solo momento. ¿Qué es lo que no hay? No hay. Comparación puede haber. Pero ¿qué es lo que no hay? Evidencia desde el diseño de que existe una diferencia temporal entre el factor que quiero evaluar y la variable interviniente, bueno, no es interviniente, la variable dependiente y la independiente. No quiero usar esos términos porque realmente es un poco complejo. Si es que luego lo van a descubrir. Entonces, la variable que tú quieres evaluar pre y post, por ejemplo, no, ni siquiera pre y post, es otro término que se puede confundir. La variable resultado y la variable de exposición. ¿Ok? Entonces, como tú no puedes evaluar el concepto de temporalidad, si yo hago una pregunta que sea determinar los factores asociados a... Como que ya te vas adelantando que no es una pregunta causal, ¿no? Quizás sea a lo mucho una pregunta comparativa, ¿no? O en sentido, si yo tengo como pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes? Es una pregunta que tiene un enfoque descriptivo, ¿no? Si yo quiero evaluar cuál es la relación o cuál es la diferencia entre el consumo de alcohol de los alumnos varones y mujeres en un salón, es comparativa, ¿no? Si yo quiero ver cuál es el origen, voy a hacer muy amplio, ¿no? ¿Cuál es directamente la causa? ¿Cuál es la etiología de algo? Es una pregunta causal. Y obviamente este es un enfoque que no quiero que se lo mecanice, ¿no? Porque realmente depende mucho de cuál es la literatura que tú leas. Porque existen también enfoques que agregan algunos otros términos, como pueden ser preguntas de tipo correlacional, preguntas de tipo inferencial. Entonces, ese es un tema para que ustedes básicamente se den cuenta que de la forma en la cual yo presento una pregunta de investigación, ya puedo preasumir o puedo ya estar asumiendo, puedo estar presentando la intención de cómo voy a responder la problemática que estoy identificando. ¿Hasta ahí está claro todo? Por ende, cuando ustedes presenten preguntas de investigación,
tienen que saber, ya, entonces esta pregunta de acá va a ser causal, va a ser inferencial, correlacional, comparativa, y tiene que tener todas las características que luego vamos a ir conociendo a lo largo del curso, para que pueda haber una relación lógica entre el problema, la pregunta y el diseño que tú vas a plantear. ¿Está bien? Esto no va a ser pregunta para el examen, la verdad. Esto sí va a ser pregunta para el examen. Pero es una pregunta fácil, la verdad. O sea, yo me sorprendería si es que alguno de ustedes no la logran preguntar. Yo realmente ya me estoy adelantando en que van a sacar de 15 para arriba. No sé si la universidad me vote. No sé cuál es la intención de la universidad. A veces voy a cátedras y me dicen, no, este curso de acá es, vienen muchos chicos. Tienes que hacer que baje el 30% de la promoción. No sé cuál es la intención, pero bueno. ¿Quién antes ha conocido algún concepto relacionado con el concepto o el enfoque de pregunta PIC? ¿Alguien? Ahora, tómenle foto, van a ver un autónomo mental, van a hacer un montón de cosas de este tipo cuando vayan a hacer sus prácticas habituales. Realmente el enfoque de pregunta pico es el enfoque más empleado a nivel del mundo para abordar una pregunta de investigación. Pero una pregunta de investigación, ¿de qué tipo? Una pregunta de investigación, ¿de qué tipo? Si están viendo en la imagen que tiene intervención y comparación. Comparativa, está bien. Desde el enfoque nuestro, clínica, ¿no? Una pregunta de investigación biomédica, clínica, comparativa. Para eso se creó la PICO. La PICO se creó para confrontar una intervención con un comparador. ¿A qué le suena? La pregunta PICO, ¿a qué le suena? Intervención, comparador. Quiero ver si en una población específica una intervención versus un comparador mejora la sobrevida. ¿A qué? ¿A qué le suena? Vamos, no hay temor a equivocar. ¿Le suena un caso, un reporte de caso? ¿Le suena un estudio, a qué? Experimental, longitudinal, algunos, porque algunos tienen grupo control y tienen resultados, sí. Pero le suena a un estudio en específico, ¿no? Claro, se puede extrapolar a muchas cosas, ¿no? Pero suena ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Y la verdad la pregunta pico cuando se construye el tema del enfoque de esta metodología, digamos década de los 90, finales de los 80, la verdad la pregunta pico es un poco más reciente, al final de los 90, por ahí el 2000, el enfoque de medicina basada en evidencia, se va arquitecturando todo, ¿no? Por acá. La pregunta pico se configura directamente para enfocar preguntas clínicas orientadas a ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué ensayos clínicos aleatorizados? Porque siempre han sido todo lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado para descubrir una nueva droga, una nueva intervención, una nueva vacuna, un nuevo procedimiento, un nuevo dispositivo. Lo digo de esa forma para que entiendan un poco cómo ha ido cambiando el enfoque, ¿no? O sea, se han creado nuevas metodologías y demás, y el ensayo clínico nunca va a perder en medicina, nunca, lo aseguro, su posición. Siempre se van a estar haciendo constantes experimentos en humanos para descubrir no solo nuevas intervenciones farmacológicas, sino intervenciones de otro tipo, de muchos tipos, porque quiero que se lleven el mensaje que el concepto de intervención no solo es un concepto que se aplica a drogas, ¿ok? Es un concepto que se puede aplicar a qué cosas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿a qué? Una campaña educativa, una campaña de salud, o sea, es una intervención, sí, perfecto, ¿qué más? Una intervención directa, o sea, como lo que hace con el dengue, levantar las cosas de los techos también. Por ejemplo, una intervención, digamos, pongamos los nombres, una conducta, vamos a plantear una conducta, vamos a denominarla intervención de prevención primaria de dengue, le vamos a poner un nombre, ¿no? Mateo, así. Que toda la gente haga ello versus que no lo hagan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más puede ser una intervención? ¿Un dispositivo puede ser una intervención? ¿Sí? Por ejemplo, marcapasos A, marcapasos B. Un procedimiento puede ser una intervención. La forma en la cual tú abordas laparoscópicamente algo versus otra forma de abordaje, ¿no? ¿Qué más puede ser una intervención?
dándole nombres específicos. Evaluar un factor de exposición en general. Entonces, intervención, véanlo de esa forma amplia, ¿ya? A veces cuando leemos ensayos clínicos, leemos grupo intervención y grupo control, y ya solamente pensamos en drogas, o pensamos que el grupo control solo es un placebo. Porque la comparación en sí, como ustedes pueden ver, también es una intervención, ¿no? O sea, es una intervención, es una droga, un procedimiento, otra cosa, pero obviamente que en la estructura de la pregunta cobra un rol siendo el punto de referencia. La comparación es el punto de referencia. Muy importante siempre saber, si quieren hacer preguntas comparativas, cuál es el punto de referencia, porque en relación al punto de referencia es que ustedes van a hacer las interpretaciones de sus resultados, ¿no? Cuando yo interpreto un riesgo relativo, digo, tiene 2 veces el riesgo de que suceda una muerte en comparación con no darle la referencia, por ejemplo, ¿no? Siempre es el punto de referencia, algo importante. Y obviamente acá entra el tema de la P, hay una persona, porque recordemos, y esto no lo he puesto en la clase, pero hay 3 características principales, 3 dimensiones principales que tiene que tener toda pregunta de investigación. Una es la persona. Otra característica, otra dimensión relevante que tiene que tener una pregunta de investigación, ¿cuál sería? Si yo digo que quiero hacer un estudio para hablar del estrés de estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, en Lima, durante tal año. Persona, tiempo y espacio. Son las 3 dimensiones que siempre tienen que estar en toda pregunta de investigación. ¿Ok? Por eso a veces los chicos, vuelvo a repetir, van a sus proyectos y me ponen, sí, doctor, describir las características del dengue en Lima. Ya. No, describir las características del dengue en pobladores del asentamiento humano tal, en Lima, Perú, durante tal año, ¿no? ¿Me comprende? O sea, eso es para temas bastante puntuales. Y acá viene la pregunta habitual, ¿no? En sentido de pico. ¿Para qué sirve la pregunta pico? O sea, ¿por qué nos matamos siempre explicándoles pico? Porque es una regla fácil para que ustedes no se olviden que sus preguntas, al menos las preguntas clínicas que tienen esta intención comparativa, tenga que haber una intervención, un comparador, una población en la cual hacerla y finalmente, ¿qué cosa? Un resultado importante, desenlace o outcome, ¿ok? ¿Por qué? A ver, porque hay muchos resultados, lo hablamos la vez pasada, ¿no? Lo puede evaluar si una droga genera menos gases, ¿no? ¿Será tan relevante como evaluar si una droga genera menos muertes? Depende del contexto, ¿no? Quizás la droga está diseñada para lo otro, ¿no? Pero tengo que identificar específicamente cuáles son los resultados que yo deseo evaluar. En el enfoque, obviamente, fuera de cualquier proyecto de investigación, fuera de cualquier actividad de este tipo, uno como médico, es ilógico que un médico, doctor, ¿cómo está? Es ilógico que un médico que hace actividad clínica no sepa qué resultados va a querer evaluar en un paciente, ¿no? Cuestiónense ustedes, ¿no? Cuando pregunten a uno de esos especialistas, doctor, ¿y por qué le damos esta droga? Para que esté mejor, ¿no? O sea, ¿para qué? No, para que su fracción de eyección con esta nueva válvula va a mejorar tanto por ciento. No, porque su calidad de vida, según este indicador que es, qué sé yo, esta encuesta va a mejorar en tanto, porque el nivel de dolor va a mejorar en tantos puntos. Hay resultados siempre en todo lo que querramos evaluar, siempre. Y acá viene un punto importante con relación a la pregunta pico, ¿no? Esta es una diapo que siempre la coloco porque, claro, cuando yo les enseño un curso de revisiones sistemáticas, vamos a hacer pico para todo, ¿no? Si queremos hacer una revisión sistemática de intervención, porque existen muchos tipos. Ahí sí, pico para todos, memorícense pico, pico es lo mejor, tienen que saber la pico al pie al derecho. Es más, me sorprende que vengan sin saber qué es una pico, es algo que se ve desde que uno ingresa. Primer día en la Facultad de Medicina tienes que saber una pico. Pero ahí viene la otra cuestión, ¿realmente la pico se puede aplicar para todo? Chicos, ¿realmente la pico se puede aplicar para todo? ¿Se puede o no se puede? ¿Es un sí o es un no? Pero vamos, hablen. Entonces, no tengan vergüenza en equivocarse acá, sobre el costado, no les van a decir nada, ¿no? Aunque a mí una vez en la facultad me mandaron a callar, me acuerdo.
pero era porque no me preguntaban y yo respondía. Era muy impetuoso. La respuesta es no, ¿no? La respuesta es no, porque hay diseños que no se pueden responder en base a una pico. Y acá viene una crítica para algunos esquemas de enseñanza en metodología, al menos peruanos, ¿no? Que he visto mucho, ¿no? A veces van con los chicos y les preguntan, les hacen la clase de pregunta e investigación y luego les mandan en su parte práctica a hacer la pregunta e investigación, ¿no? Y les ponen pregunta e investigación en formato pico. ¿Será correcto? No, pues no puedes forzar los enfoques de investigación o las preguntas a un solo formato, porque no toda pregunta es comparativa, porque no toda pregunta tiene idealmente, bueno, por la parte comparativa es lo más resaltante. A veces vemos un poco el enfoque de la definición de intervención, ¿no? Porque siempre a veces casi siempre, porque es un tema más de la denominación, le damos la característica de intervención a algo que nosotros estamos administrando a alguien, o sea, ya le damos el enfoque experimental. Por eso ven que luego les dicen, no, es una PECO, porque no estás administrando, no es una intervención, es una exposición. Es lo mismo, ¿no? Una exposición puede ser una droga, un procedimiento, cualquier cosa, obviamente desde cómo lo estás viendo. No, tu pregunta entonces no es una PECO, es una PEO, porque no tiene comparación. Y ahí la gente está mechándose, está ahí luchando con querer agregar la pico, y luego le agregan, pues, hay cosas que sí son importantes, por ejemplo, picot, no sé qué vaina, y están como que, por así decirlo, mancillando ahí el enfoque original. Acá el mensaje, y el segundo mensaje es claro, pico no se aplica para todo, nunca fuercen una pregunta a una pico, ¿qué tienen que ver? Chicos, si es que quieren conversar otra cosa, salgan, no hay problema, ¿sí? No me va a ningún problema, no se preocupen, igual les pongo asistencia, igual se aprueban el curso genial, ¿no? Seguro que no nos veremos, pero vamos. Pico no se aplica para todo, ¿sí? Pico tiene su enfoque, Pico tiene su cuestión, Pico tiene la forma en la cual aplicarse, pero siempre que tiene que tener una pregunta, un enfoque, tiene que dejar claro que es causal, correlacional, lo que ustedes decidan, la forma en la cual es la estructura, y siempre tiene que tener tiempo, espacio y persona. ¿Ok? Perfecto. Pico, en medicina es importante que la sepan, sí, porque Pico responde muchas interrogantes importantísimas en medicina en relación a temas diagnósticos, qué diagnóstico es mejor que el otro, qué intervención es mejor que la otra, qué tratamiento, etc., ¿no? Hasta enfoques relacionados a temas etiológicos, factores de riesgo, entre otros. ¿Y por qué me sirve la Pico? Porque si yo construyo correctamente una Pico, primero desde cada componente, yo puedo luego fácilmente escribir mi pregunta de investigación. Por ende, Pico es muy explicativo o muy claro en ese sentido, ¿no? Cuando uno planifica una pregunta, en este caso esto también es un slide que tengo una clase de revisión que hago, tienes que saber claramente qué cosas vas en quién vas a estudiar, qué cosa quieres evaluar, con qué vas a compararlo y qué resultados van a hacer que tú logres el objetivo de tu pregunta, ¿no? Si mi pregunta es ver que algo es más seguro, no voy a preguntar, pues, calidad de vida, ¿no? Te voy a preguntar, por ejemplo, qué sé yo, una tasa de eventos adversos u otro tipo de resultados negativos. O sea, hay una orientación en ese sentido. Si yo veo esta pregunta, ¿podemos identificar claramente cuáles son los componentes de la PICO? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la población? ¿Cuál sería la intervención? ¿Cuál sería el comparador? ¿Cuál sería el resultado? Pregunta de un artículo publicado en Acta Neurológica Escandinava, Q2. O sea, simple, ¿no? ¿Qué no tiene la pregunta? Tiempo, espacio y persona, ¿no? Claro, lo que les estoy diciendo es en senso estricto para lo que es un proyecto, por así decirlo, más formal. O sea, eso ya es obviamente implícito cuando sabes que quieres hacer algo. Habitualmente todo curso de metodología que ustedes lleven siempre está enfocado en estudios primarios. Es un sesgo que tienen muchos cursos, ¿ok?
Entonces, al estar enfocado en estudios primarios, siempre es lógico que haya un tiempo, un espacio y una persona. Esta es una revisión sistemática, obviamente es una pregunta más general, puede ser más general, más detallada, pero ven que aplica bastante bien la pregunta, Pico, si es que mi intención es evaluar una comparación y una intervención específica. Sí. Y en base a algo, por así decirlo, y sé que voy a pecar en decirlo de esta forma, tan simple, se puede llegar a construir luego un trabajo que puede finalmente ser divulgado, un artículo científico. O sea, en todo artículo científico, habitualmente en revisiones sistemáticas, sí, en ensayos clínicos seleccionados también, una parte fundamental de la evaluación de la calidad metodológica de un diseño es saber si es que ha construido adecuadamente su pregunta pitch o los componentes de la pregunta. Vamos a dar unos 5 minutos, relájense, tienen algo que hacer para continuar con la parte de fin, ¿sí? Porque luego quedan 4 diapos y luego no sabemos qué hacer. Si tienen algo que hacer, vayan al baño y todo, volvemos a las 8:20. Sí, 8:20. Porque yo estaba viendo para allá, Bueno. ¿Es largo? No, solo, pero te va a preguntar solo las primeras opciones. Geografía egipcia 2. Exactamente. Jamón, sí. Algo jamuchka. ¿Sabes qué dije? No, por eso. Primera barra fue. Se le entregó 4 veces lo que Pero eso no le hizo que sí, que ya has dicho. ¿Cuáles son las 4 clases principales de Son los horarios. dos? También en la introducción. Las 3. Pero como voy a las clases, son las 4. Es que la pregunta en la que está mezclando dentro la de ese caso. Voy a la 3 y las otras antídotos más
No, oye a los dos. Ah, ¿cuál tienes tu nivel? ¿Qué tal que veo que tienes? Sí. ¿A ti qué te toca? Seminario. Seminario, toca seminario. Ah, la mierda. De ahí después me toca recién Práctica. Pero más tarde todavía no. más seguido. Ah, sí, ¿qué práctica? Entonces supongo que te hacía seminario en la Lechero. ¿A ti qué te La misma. ¿La misma farra? La misma. Pero en qué te hablo. ¿Qué está acá? ¿Lo llenaste todo acá? ¿Quieres que te preste? O sea, yo lo llené algo de mismo seguro. La última elección justo que hubo fue la tuya. Y esa introducción, que venía mucho. Pero bueno, Es que falta. yo tengo oficio seminario. Chiste, para estar acá. No salí. ¿Qué se está hablando? ¿Estás serio? Ah, la vida. No la tienes escuchado. Le da risa. No sale de Y ese huevón se guarda sus fotos. Oye, ¿cómo se la está tirando, huevón? ¿Quién estuvo ahí? Ah, ¿esto es para mí o para todos? Ya decía yo, porque la gente ¿qué tienes, amigo? ¿Tú hiciste la tarea? Te pregunto. No voy a ser un poquito más corta. Ahorita vas a sufrir porque no. Mi pregunta era, yo la estaba en una línea, era investigación clínica, de la enfermedad. Para mí que se lo puede hacer por la babosa de hecho no. Supongo que vas a tocar las cosas. Ay, hola, su mecadera. Bueno, es que hoy no funciona. No sé cómo hacen con todo. No estaba hablando de mi segura. Bueno, te miraron mal. Igual lo tenés que editar, ¿no? Sí, no tiene pausa. Pero en YouTube no tiene un monitor. ¿La lectura es superior? Yo quiero subir un video. Bueno, que ahí no se puede instalar ¿cómo se llama este editor de video? ¿Y dónde desarrollo? No se la gracia. Todo lo que ha hecho Ibrahim, bueno, ya no he estudiado. Son como las pepitas de la granadilla. Sería un poquito de sustancial. Oye, sí, es la vida. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, vamos a continuar ya para cerrar. Quedan cosas bastante puntuales. Igual ya creo que está quedando claro la parte medular de la... vean la pregunta de investigación, sí, con un enfoque bastante relacionado a un diseño, con un enfoque bastante relacionado a hacer investigación, un enfoque cuadriculado, tiene un enfoque bastante, una forma de hacerse. Pero vuelvo a repetir, tomen
con más importancia el mensaje inicial, ¿no? Un mensaje fluido, un mensaje donde la pregunta de investigación es su amiga y siempre están realizándoselas, ¿no? Y la pregunta tienen que estar aplicándola en cualquier contexto clínico o de investigación, ¿ok? Me preguntaban sus compañeros por qué esta pregunta no tiene tiempo, espacio y persona, ¿no? Y ahí creo que también voy a hacer una especie de disclaimer. Tomen, olvídense esa diapo previa y pónganse en el contexto de tiempo, espacio y persona. Si es que estamos en un contexto estricto, en un contexto donde estamos en un curso, tiempo, espacio y persona siempre tiene que haber una pregunta, ¿ya? Siempre. Recuerden que los cursos de diseño habitualmente están orientados a estudios de data primaria, ¿no? Esos cursos que se diseñan habitualmente, que ustedes van a ver, los libros, ¿no? Están orientados a este tipo de estudios que nos gustan en epidemiología, ¿no? Un estudio analítico, un dato primario, un hospital, un experimento, algo por el estilo. Esta pregunta que les presenté hace un rato es una pregunta de una revisión sistemática. Una pregunta en un estudio bibliométrico tampoco tendría tiempo, espacio y persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta, un estudio de costo-efectividad, puede ser, dependiendo cuál es el enfoque que le puedas dar, y así sucesivamente. Entonces también tomen el mensaje claro, es siempre que se puede, entonces, pero siempre tengo que estar pendiente de que esté presente. Las características de tiempo, espacio y persona. Vamos a ver Finner, ¿ok? Finner, solamente por cumplir, ¿cuántas veces en mi vida habré estado Finner? 3 veces en mi vida. ¿Okay? Pero es un concepto que no es que lo usemos habitualmente como un estándar. Si ustedes son mucho más ordenados que yo y tienen muchas ideas, van a usarlo estrictamente, ¿no? Pero Finner es una cuestión que va más de un sentido, por así decirlo, implícito. Quiero que ustedes lo tomen de una forma explícita. Toda pregunta tiene que ser evaluada, criticada, cuestionada desde la perspectiva en que sea factible, en que sea interesante, en que sea novedosa, ética y relevante. Toda pregunta está sujeta a estas cuestiones. Toda. Acá sí no hay punto de soledad. Una revisión tiene que ser ética, por supuesto, una revisión sistemática tiene que ser ética. Yo no voy a estar pensando en plantear una revisión que busque evaluar, qué sé yo, si asesinar a alguien es mejor con una pistola versus con un arma blanca, ¿no? Al margen de que una revisión en senso estricto para la parte entre comillas administrativa, por ejemplo, ustedes en su sustentación, si es que se las permite, no tienen que pasar por una evaluación de comité de ética. Eso no tiene que ver con este concepto, ¿okay? Son cosas diferentes. Cosas para las cuales nos sirve Finner, para realmente agarrar a mi pregunta y ponerla contra la realidad y definir si es algo, por ejemplo, que vale la pena hacerse. Si es que tengo muchas preguntas, algunos lo toman como un punto para priorizar una pregunta sobre la otra. Si soy muy productivo, soy muy prolífico, ¿no? Tengo 5 preguntas de investigación, quizás tome como referencia empezar por las más factibles, empezar por las más relevantes. Tengo muchas preguntas, ¿cuáles voy a pedir financiamiento? Voy a pedir financiamiento con respecto a las más novedosas, las más interesantes, etcétera, ¿no? Entonces, siempre son preguntas que hay que hacerlas para complementar, para abordar, para finalmente llevar luego ¿a qué? A una justificación en la pregunta de investigación. ¿Está bien? Cuando ustedes van a estar con sus asesores, los asesores van a hacer esto de forma explícita o implícita, ¿no? Te van a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero hacer un experimento y quiero, hay una nueva droga, ¿no? Y quiero evaluarla en unos pacientes de un hospital. Oye, eso no es factible, no lo hagas, ¿no? El alumno se queda como que, ay, me están cortando la sala, ¿no? La idea es que desde que plantees las preguntas, tú te pongas en contraste con factibilidad, que realmente se puede hacer, ¿no? Que realmente tengas los recursos humanos, físicos, monetarios, para poder realizarla, ¿no? Imaginemos que quieres hacer una evaluación con una nueva prueba diagnóstica, no la tienes, no es factible. Esa es una pregunta excelente, ¿no? Tienes que ver en tu condición, la de tu equipo, si es que la puedes realizar. Que sea interesante, obviamente tiene que ver con que hay alguna justificación o un argumento o sustentar el hecho de que, por así decirlo, valga la pena hacerlo, ¿no? Que sea novedosa, algo que sea bastante, por así decirlo, reciente, innovador, ¿no? Pues pregunta clásica en revisión sistemática cuando vemos el tema de novedoso. Una revisión sistemática novedosa es una revisión que no se está haciendo, ¿no?
por ejemplo. O sea, porque hay formas de ver que en otros lados se están haciendo. En la parte ética ya vimos un pequeño ejemplo, que obviamente tenía que ver con los preceptos bioéticos. En la parte de la relevancia, como tú justificas, por ejemplo, ¿no? Oye, este tema de tuberculosis, tema de salud mental, es una prioridad nacional, ¿no? En Perú. Obviamente, si yo voy con esto a un concurso de proyectos, me van a dar más puntos, por así decirlo, ¿no? Porque el tema de lo que es relevante muchas veces se condiciona a un contexto en específico. Hay que saber qué es relevante en un contexto en particular. Por ejemplo, ahorita, ¿COVID-19 es relevante? Sí, algo, pero no es tan relevante como en el 2020, por ejemplo, ¿no? Tú publicabas cualquier cosa de COVID, te lo aceptaban la revista CUNA en cualquier lado del mundo. Entonces, o te daban un financiamiento de cientos de miles de millones de soles o dólares para poder hacer algo. Entonces, la idea es que tú tengas en consideración esas características, ¿no? Quiero solamente incidir en algunas, la relevancia relacionada al contexto en específico. En Perú, ¿tenemos formas de hacer eso? Sí. Existen prioridades nacionales en investigación que son planteadas por el INS. Tenemos prioridades en instituciones, por ejemplo, salud tiene también sus prioridades de investigación, e instituciones como las universidades. Las universidades también tienen cosas que priorizan para ciertos periodos de tiempo. Los invito a que la busquen. Seguramente si San Martín tiene alguna. La verdad, yo no lo sé. Pero eso ya es cuestión suya. Cuéntame. Doctor, una consulta. ¿Esas prioridades lo deciden de acuerdo a la situación epidemiológica o dejando de lo que ellos hacen? Es una interesante pregunta. Para una respuesta clara, siempre hay una metodología para definir las prioridades. La metodología para evaluar las prioridades en el INS tienen componentes epidemiológicos. Por ejemplo, vamos a priorizar lo que genere más carga de enfermedad, lo que le cueste más al Estado, por ejemplo, cosas relacionadas, pero siempre hay una metodología. De forma práctica, a nosotros lo que nos sirve es ver la lista, ¿no? O sea, es lo que tenemos que ver. Pero el tema de metodologías para priorizar, eso ya es un tema para maestría. Pero la idea es que sí, hay una lógica detrás de todo. Es una decisión, ¿no? Priorizar qué cosas no priorizar. Pero nosotros también podemos sustentar la relevancia de una perspectiva clínica, desde una perspectiva particular, nosotros como médicos, desde una perspectiva del paciente, ¿no? ¿Qué es relevante para el paciente? ¿Qué es relevante para el clínico? Y bueno, lo que habitualmente yo hago constantemente, ¿no? ¿Qué es relevante para el político, ¿no? Para el político ahorita es relevante, por ejemplo, no sé si bien o mal, no quiero dar una opinión porque si no luego me botan del trabajo, cirugía robótica, ¿no? Pucha, cirugía robótica para todos lados. Sí, quiero comprar 20 millones cada una de estas cuestiones. Y luego llega y no sé, ya se sabrá la realidad en relación a estas cuestiones. Ahorita para los responsables políticos es prioridad, por ejemplo, tratamiento oncológico. Ahorita han sacado leyes normativas al respecto de ello. Siempre ha sido prioridad para el INS relacionado a la carga de enfermedades no transmisibles, el tema de obesidad, diabetes, el tema de violencia, accidentes de tránsito, han visto que es un tema de carga de enfermedad elevado, salud mental, siempre van a estar precisables, infecciosas, EDAS, IRAS, tuberculosis como país, etc. ¿no? Entonces, la idea es tener presente todo ello. Lo ético, considerar si cada resultado realmente es relevante o crítico de una perspectiva ética. Como les comentaba, ¿no? Yo no voy a evaluar, por ejemplo, una nueva droga, una nueva insulina desde la perspectiva que le cause más daño a un paciente, ¿no? Ya sabes qué, voy a ir al asesor y le voy a decir, o voy a ir ahí a la empresa farmacéutica, he descubierto esta droga y quiero ver qué hace más daño que esta otra, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿quieres saber qué hace más daño a una persona? Es ilógico, ¿no? Obviamente es algo muy simple de ver, pero hay que tratar de tener un precepto, un concepto de que toda intervención que hacemos en salud tiene los principios de primero no hacer daño, ¿no? O sea, el tema bioético acá es una cuestión importante. Entonces, FINER nos sirve para ello, revíselo, tiene cosas adicionales como pueden leer,
pero no necesariamente son parte del concepto, sino son consecuencias de. Por ejemplo, que algo sea ético, obviamente tiene un sustento que finalmente es transparentado si es que ha sido constatado o aprobado por un comité de ética, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que estar viendo estas actividades. Ahora, cuando yo ya tengo todos estos conceptos, los puedo aplicar dentro de una actividad, ¿no? particular, ¿no? Identifico un problema, busco información para obviamente ir sustentando el problema, antecedentes, defino qué componentes voy a querer evaluar, cuáles son las variables del problema, ¿no? Los resultados, por ejemplo, las intervenciones de los comparadores. Sé que mi problema es, qué sé yo, en una población delimitada, una población amplia, cuál es el objetivo de mi pregunta, vuelvo a repetir ese comparativo, etc. Y finalmente yo la trato de aterrizar en una de estas, trato de aterrizar un pico o algo relacionado a ello, parte de la pico para poder facilitarme a mí la interpretación de mi pregunta, la contrasto con una affiner para luego un poco ir organizando la información en cada uno de estos componentes para finalmente redactar, la redacto, ¿ok? Redacto mi pregunta. La idea es que cuando tú redactas tu pregunta y la pregunta la lea, cualquier otra persona vaya a entender de forma general cuál es tu intención de investigar, ¿cierto? Eso es lo que tiene que tener cada pregunta, cada persona. Que luego hayan cosas que hay que complementar leyendo algo adicional, claro. No se puede colocar todo en un pequeño párrafo, ¿no? La pregunta de investigación no tiene límite, ¿eh? O sea, puede ser una pregunta de una sola línea, 2 líneas, o sea, no se restrinjan con ese mensaje que nos daban antes. No, tu pregunta 15 palabras, ¿no? Tu título 15 palabras, no. Sus ejercicios tienen que ser amplios, tienen que ustedes verlo de esa perspectiva, ¿no? La pregunta es amplia, la pregunta es lo suficientemente detallada para que pueda reflejar todo el trabajo que ustedes han hecho desde que han abordado el problema, ¿me entienden? Obviamente voy a crear una pregunta que sea digerible, ¿no? O sea, eso ya viene con la estrategia que yo maneje para poder transmitirlo. Se nota claramente a veces cuando alguien hace una pregunta en primer borrador, se nota cuando la pregunta está más estructurada. Yo los invito a que hagan este ejercicio constantemente. Gracias a Dios nos aceptaron en el curso a partir de la tercera sesión. En teoría es la cuarta, ¿cierto, doctor Moncada? La cuarta sesión, ustedes van a empezar a acabar sus seminarios presentando al menos una pregunta, ¿no? Cada uno. Entonces vamos a ir ejercitando eso. Vamos a ir ejercitando eso constantemente. Y obviamente luego será criticada, ¿no? Por expertos, ¿no? ¿Qué consideran un experto en cada lado? No lo sé. A mí me consideran experto a veces y a veces ni siquiera leo la pregunta. No siempre la leo, si no me refiero a veces ni siquiera le doy bola porque tú la ves y dices, corrige tu pregunta, tal cosa. Y están ahí meses y meses viendo ello. Facilítense la vida, traten de tomar los tips. Si es que ya pueden ir construyendo preguntas constantemente su actividad, vayan adelantándose y facilitándose las cuestiones para publicar o para poder avanzar sus actividades de investigación. Vuelvo a repetir lo que dijimos la última vez, el curso no tiene como objetivo que ustedes hagan un proyecto, pero al menos van a tener una cantidad de preguntas al final del curso y alguna de esas pudiera ser una pregunta para su tesis, ¿no? Cuando uno hace preguntas, a veces tiene algunos errores, ¿no? Siempre tratemos de que la pregunta sea lo más específica posible. Tratemos. Hay preguntas que son amplias, como conversamos, ¿no? Si hago una revisión sistemática y quiero ver toda la literatura del mundo sobre cierta cosa, pues será muy amplia, ¿no? Pero si yo quiero hacer algo en una comunidad, tengo que especificar bien cuál es la población. Otra cuestión con respecto a las preguntas, que a veces no son factibles en el contexto en el cual las estamos planteando. Yo, por ejemplo, quisiera ver los efectos del consumo de azúcar en humanos que habitan Marte, ¿no? Sí, lo quiero ver, soy visionario, pues quiero mandar una pregunta para que la NASA me financie con 50 millones de dólares. Pero obviamente, sí, será factible que en 100 años, ¿no? Pero actualmente no lo es, hay que verificar ello. Y esto de acá también es para que ustedes, cuando hagan las cosas,
aterricen bien las ideas, averigüen bien todo lo que quieren plantear para poder presentar una pregunta que luego no sea tan criticable, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho, ¿no? Cuando quieren, sí, doctor, yo quiero ver cuáles son las características de los pacientes tuberculosos en todo el Perú. Es importante, es relevante y todo. Pero realmente vas a poder irte, alumno, a evaluar en todas las postas médicas, al menos si tomas una unidad de recolección de datos de ese tipo, en todo el país, en los 6 meses que me planteas este trabajo, tienes los recursos para hacerlo, ¿no? Quizás por ahí, a veces, para empezar a explorar ciertas cuestiones, podemos empezar a evaluar las características en una posta, en un hospital, ¿no? El tema exploratorio. Quiero darles un mensaje antes de pasar, porque ya son las recomendaciones finales. Es algo que yo converso con mis colegas con quien evaluamos, criticamos tesis en pregrado. Yo tengo la fiel convicción de que no todo alumno de medicina tiene que salir con un enfoque perfecto en el tema de metodología de investigación, pero hay cosas mínimas y cosas básicas, ¿ok? Yo veo el ejercicio de tesis, por lo pronto que hace unos años cambia mi perspectiva, como una actividad en la cual el alumno demuestra que tiene las mínimas competencias para plantear una pregunta, proponer un problema, resolver y analizar resultados y hacer una conclusión. Entonces, en pregrado, no es que quiera cortarle las alas, sino quiero darles un enfoque mínimo. En pregrado, traten de abordar preguntas o problemas para sus tesis que sean lo suficientemente adecuadas para responder estas mínimas competencias. A veces, cuando yo hacía pregrado, mis docentes me decían, no, esa pregunta es para premio Nobel, ¿no? Pucha, ya te bajoneas como alumno y pues, es verdad, pues a veces no medimos nuestras palabras. Pero véanla de esa forma más amigable, ¿no? Si tienen sobre ese mínimo la posibilidad de responder preguntas más sofisticadas, háganlo, ¿no? O sea, eso está perfecto. Obviamente eso va a delimitar que ustedes luego tengan una publicación o tengan una mejor consideración, o también parte de nuestro ego, ¿no? Cuando queremos trabajar ese tipo de cuestiones. Pero sí trabajen en esas actividades. No todos tienen que salir perfectos en esta cuestión. Ya les dije lo mínimo que me gustaría que aborden con este tema. Pero sí, ya como he dicho antes, ¿no? Todo estudiante de medicina actualmente, no solo en Perú, sino para que puedan ser competitivos a nivel del mundo, tienen que saber al menos cosas básicas de todas estas cuestiones. ¿Ok? Así que ya tienen que ir pensando cómo van a abordar ese tipo de interrogantes, ¿no? Los invito a que vean las plataformas de Cochrane, ¿ok? Cochrane, creo que ya lo hemos hablado previamente, una institución que facilita procesos de toma de decisiones a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque en el training de Cochrane, ¿ok? Hay cursos gratuitos todavía para Perú. Perú todavía sigue catalogado como un país de ingresos medios, ¿no? Por eso todavía no dan cursos gratis. Cursos de 3.000 libras, que están gratis para nosotros, ¿ok? Miento, 300, 400 libras, igual es dinero. La idea es que estos cursos tienen certificación, o sea, son cursos de 40 minutos, a veces de 16, 17 módulos. Hay un curso básico que es el Evidence Essentials y hay un curso que es el Interactive Learning, no, el Training per se de Cochrane en revisiones sistemáticas. Los invito a que lo hagan, vean la opción. Otro curso interesante, importante, es el que está en OPS. Hay un par de cursos de diseño y epidemiología que también son, esos sí son de acceso abierto. Vamos a ver 3 preguntas puntuales, ¿no? Tengo una situación, un residente de medicina interna atiende a un paciente con fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y anemia severa, sin diagnóstico claro a pesar de múltiples pruebas. Finalmente se confirma una infección poco frecuente en la región. ¿Qué haríamos con esta situación? ¿Qué pregunta me haría? ¿Qué pregunta propondría? Es una situación real. ¿Qué quisiera hacer? Puede ser un reporte de caso, ¿sí? Porque es algo infrecuente. ¿Qué más puedo hacer? Con reporte de caso me doy bien servido, porque se dan cuenta. ¿Pero qué más puedo hacer? Ir identificando más casos, que sea una serie, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Luego con estos casos hacer una especie de análisis para ver qué factores se relacionan, dependiendo qué más. ¿Qué más puedo hacer? Evaluar pruebas diagnósticas, ¿no? O sea, tienes un problema y dependiendo del enfoque que le quieras dar al problema,
puedes establecer la pregunta que va a responder ello. Pero claro, la pregunta directa da para que tú digas, poco frecuente, ¿qué me conviene hacer? Una descripción inicial, una serie o un reporte de casos. Un grupo de médicos en atención primaria ha notado que algunos pacientes diabéticos progresan rápidamente a una enfermedad renal crónica, mientras que otros se mantienen estables durante muchos años. ¿Qué pregunta haría para identificar qué factores podrían predecir esta evolución? ¿Cómo? Antes del diseño vayamos a establecer la pregunta. Tiene que ser una comparativa. Sí, puede ser, porque tú quieres ver en diabéticos los que tienen versus los que no tienen tales factores, ¿no? Pero la pregunta, ¿cuál sería inicialmente? ¿Qué factores están asociados? ¿Qué factores? ¿Cuáles factores? CRC, diabéticos. Exacto, ¿cuáles factores? ¿Qué factores se encuentran asociados a, ¿no? Se encuentran relacionados, ¿no? ¿Qué factores propician? ¿Qué factores producen? ¿Cuáles factores impactan? ¿No? A veces les gusta utilizar esos términos en contexto de la pregunta, ¿no? Para comenzar, ninguno está mal en los ejercicios. Si vemos ese tipo de cosas no está mal. Luego creo que es un tema más de marca personal y también de cómo uno poco a poco va entendiendo los matices de los términos. Pero una pregunta, como mencionó su compañero, adecuada. ¿Qué factores, ¿no? Propician, qué factores se asocian con la rápida progresión de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos de la posta médica tal, en tal, durante tal año? ¿Ok? Y este diseño, bueno, esta pregunta llevaría a qué diseño, por ejemplo. Al menos, no lo veamos desde el enfoque, vayamos directo al diseño. Al menos a un estudio observacional transversal analítico, ¿no? O sea, quiero ver un análisis para poder determinar una relación. Y así como que volar, al menos, porque si yo tuviera la posibilidad, plantearía un seguimiento prospectivo, ¿no? Haría una cohorte. Para evaluar en una cohorte, porque ese sería el diseño indicado, el ideal, el idóneo, evaluar en una cohorte prospectiva, cuáles son los factores que hacen que incidan más en enfermedad renal crónica. Que sea factible, lógico, que una cosa la pueda hacer, que reemplace, que tenga sus limitaciones, sus pros, sus contras, discusión para el transcurso del curso. Pero la idea es que eso se puede abordar de muchas formas, de algunas formas, que son las ciertas. Un hospital evalúa 2 estrategias para el manejo de infarto agudo del miocardio, trombolisis versus angioplastía primaria. Y hay dudas sobre cuál es la más efectiva para reducir la mortalidad. Primera pregunta que me gustaría hacer acá. ¿Cuál es la pico? ¿O no hay pico? ¿Acá hay pico o no hay pico? O mejor dicho, veo el problema. ¿Puedo plantear una pico o no puedo plantear una pico? Porque, ¿cuál sería la población? Ya, pacientes que tienen infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Cuál sería la intervención? Alguna de las dos, ¿no? Dependiendo cuál quiero verla como intervención o como comparador. ¿Cuál sería el comparador? La otra, ¿no? ¿Cuál sería el resultado que quiero evaluar? Recuerden, y acá hay algo que quiero aprovechar aprovechando la pregunta, que todo resultado no solo tiene nombre, sino tiene nombre y apellido, ¿no? Mortalidad en tal momento, evaluado de tal forma. O sea, eso ya es un concepto más metodológico. Todo resultado tiene un tiempo de seguimiento al cual yo quiero presentarlo o quiero evaluarlo, y también tiene una forma de cómo evaluarse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo evaluar dolor inmediatamente después de aplicar la intervención, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Esos son resultados diferentes, y puedo evaluarlo con una escala visual analógica, puedo evaluarlo con, qué sé yo, con una electronografía, ¿no? Para ver cuál es el pico de intensidad eléctrica de respuesta del estímulo al nervio, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya son cosas más sofisticadas. Son cosas que espero de mis alumnos, no ustedes, de los que hacen eso. Ojalá que ustedes también puedan llegar ahí. No miento, la verdad, este es un tema que yo aprendí recién después de la maestría, así que hay que estar viendo esa cuestión. Entonces acá hay una pico, no por la pico se hace un ensayo, pero ya sabemos y nos adelantamos a que un experimento pudiera ser un diseño interesante para responder a este problema, ¿no? Por ahí, ¿qué más pudiera hacer? Qué sé yo, ¿no?
Si ya no solo quiero hacer un ensayo, sino quiero ver un enfoque más amplio, una revisión sistemática, por ejemplo, ¿no? Para responder este tipo de preguntas. Entonces, acá la idea es que nosotros sepamos identificar el problema, hagamos todo lo que hemos conversado para llegar a una pregunta y luego, después de este curso, idealmente ustedes van a tener un bagaje de diseños hacia los cuales van a orientarse para poder responder estas preguntas. ¿Se comprende? ¿Sí? Diseños para responder estas preguntas. Y bueno, con eso vamos a concluir, creo. El principal elemento de un estudio es la pregunta de investigación. ¿Estamos todos correctos con ello? ¿Sí? ¿O alguien tiene algo que decir? La verdad a mí me gusta que siempre a veces la respuesta a las preguntas es depende, ¿no? Claro, desde un enfoque del curso sí, ¿no? Pero ya saben que hay cosas que a veces tienen alguna relevancia adicional. Pero siempre denle lugar a la pregunta de investigación porque guía los demás procesos. El formato PICO es el más recomendado para elaborar una pregunta de investigación, sin embargo, no se aplica para todos los diseños. Viene un docente que los quiere a usted echar diciéndoles que su PICO y por qué no la pueden presentar, díganle, el doctor Velázquez me dijo eso, escríbele un correo a él. ¿Ya? Y bueno, veremos qué sucede. No olvidar emplear los criterios FINER para justificar nuestra pregunta, porque finalmente los FINER nos sirven para luego plantear una justificación más aterrizada, ¿no? Desde un enfoque, digamos, más real. Y proponer, y nunca olviden proponer preguntas relevantes para las tomas de decisiones. Vuelvo a repetir, la relevancia se puede definir en un contexto. Podemos estar bastante tranquilos con que ya hay algunas priorizaciones, pero no olvidemos que nuestro fin es facilitar luego tomas de decisiones, sean individuales o sean colectivas. ¿Ok? Dios quiera que la mayoría de ustedes tengan la oportunidad de tomar decisiones a nivel colectivo. No porque ser gerente es chévere, sino es porque, a lo menos desde mi perspectiva, es una aspiración para que puedan realmente tener impacto a nivel de la población. ¿Hay algo más? Creo que no. Ahí están las cuestiones. Tenemos 5 minutos para preguntas, interrogantes, críticas, quejas. ¿Alguien quiere expresar algo? Hoy es un día especial. ¿Nada? Listo. ¿Les parece bien cómo se están llevando las sesiones hasta este momento? ¿Sí? ¿Quieren más tiempo, menos tiempo? ¿Quieren que comencemos 5 minutos después, 10 minutos después? ¿No? ¿Está bien? 7:30, ya. Quiero hacerles una pregunta. Justo me comentaba su delegada. ¿Cómo es que habitualmente toman asistencia aquí en la universidad? Doctor Moncada, me sugirieron hacer un QR y un formulario. Entonces, ahora voy a hacer un formulario breve para que ustedes puedan marcar su asistencia. ¿Ok? Aunque igual se lo van a pasar. ¿Qué les parece si lo converso bien y lo coordino y la próxima semana lo veo mejor con su delegada? ¿Sí? Porque no, la verdad, las hojas de la semana pasada no sé dónde están y no me parece práctico pues utilizar hojas para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces no hay preguntas, si no hay más que comentar, nos vemos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana.